Damos gracias, Señor, al Señor que estamos nuevamente reunidos aquí, adorando y alabando al Señor. Ahora nos toca el tiempo de la palabra fresca para que llegue a nuestra mente y a nuestro corazón. El Señor bendiga a aquellos que están conectados con la palabra. Los invito a buscar en sus Biblias 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7. 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7. Y la palabra del Señor nos dice en esta mañana: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a orar, amada iglesia, a preparar nuestro corazón para escuchar la palabra. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias, Señor, por este tiempo precioso que tú nos das de poder reunirnos como familia, Señor. Amén. Gracias, Señor, por un domingo más que estamos reunidos alabando y adorándote, Señor. Sí, y ahora quiero pedirte muy especialmente para que tú hables a través de tu palabra, Señor. Sí. Que este tiempo sea un tiempo de bendición, Señor, recibiendo palabra fresca a cada persona que está conectada en esta mañana. Gracias, Señor, por este tiempo. Te encomendamos este tiempo, Señor, para que tú lo dirijas y uses a tu siervo, Señor, en este tiempo, hablando a través de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo sea moviéndose, Señor, moviéndose en cada corazón, en cada mente, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Carmencita, por la lectura, por la oración. Y gracias, hermanos, por tener este tiempo acompañándonos en este servicio a Dios de adoración, de oración, de alabanza y ahora de reflexión también de la palabra de Dios. Esta vez me tocó a mí poder reemplazarlo al pastor Antonio. Me dio el encargo de poder dar el tema de hoy día, que es ya el tema final, que tiene que ver con el impacto de la reforma en el siglo XXI. Algo tiene que ver el impacto de lo que sucedió en la Reforma con este siglo, con la vivencia de hoy día en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Por supuesto que sí. Y de eso vamos a tratar en esta mañana. Vamos a hablar acerca de cómo la Reforma dio un impacto cultural, social, de tal manera que hizo tremendos cambios, y vamos a hablar rápidamente, por supuesto, de ese impacto. Entonces, queremos para esto considerar primero que para entender todos los aportes y el legado que nos trajo la Reforma en beneficio de la humanidad hasta el siglo XXI, debemos tener una noción clara de lo que era el pensamiento de los reformistas. No voy a quedarme en los hechos, las cosas como sucedieron históricamente allí, porque ya eso ha sido tratado por los temas que el pastor Antonio ha hablado. Pero lo que sí quiero que sobresalga en este tema de esta mañana es que detrás de toda la reforma, de los reformistas, de estos hombres como John Hus, Martín Lutero, John Calvino y otros más que tuvieron que ver con la reforma, es importantísimo entender el pensamiento primeramente de los reformadores y el impacto que la Biblia, y esta abierta, traducida, distribuida y enseñada al mundo, hizo en la cultura, pueblos y sociedades en aquel entonces y hasta el día de hoy ese impacto. Y algo importante que quiero resaltar en esto es que los reformadores, la reforma, pero detrás de la reforma tenemos siempre que considerar que se dio porque la Biblia estaba abierta y esta estaba enseñada. No hubiera habido reforma si es que no se hubiera abierto la Biblia y enseñado como se hizo en aquel entonces. Y las repercusiones de estos han sido tan fuertes hasta el día de hoy. Generaciones y generaciones han recibido el impacto social, cultural de esta reforma. Y quiero solamente tocar de esto algunos aspectos. No es imposible tocar todos los aspectos que la reforma nos dio e impactó de tal manera que cambió todo un mundo de aquel entonces y hasta el día de hoy. Recordemos
que el mundo de aquel entonces venía de un periodo de casi 1000 años de lo que le llaman oscurantismo, de oscuridad, ignorancia, opresión, superstición intencional, muy bien pensado, que fue creciendo más y más para beneficiar en ese entonces a la religión oficial, el catolicismo, el clero, y conjuntamente conectado con poderes políticos. No se le haría justicia a los reformadores ni a la reforma si solo se le da un registro de que la reforma hizo una corrección de la doctrina y la religión de aquel entonces. Tenemos que considerar que la reforma trajo cambios sustanciales a liberarnos de opresión, corrupción, de poderes y atraso por siglos, y nos abrió un mundo lleno de posibilidades que nos llevó y nos hizo saltar a lo que es la modernidad y ahora la posmodernidad. Los reformadores hicieron impacto en el mundo de aquel entonces como consecuencia de descubrir lo que la Biblia enseñaba. Y ellos lo creyeron fervientemente, y siempre tenemos que dar crédito de que la reforma se logró porque detrás de esta estaba la Biblia y está abierta. Y es importante, hermanos, en esta mañana que consideremos el poderoso mensaje de la palabra de Dios, cómo este mensaje puede llegar a remover las fibras más escondidas y más delgadas y anchas de toda una cultura, de todo un mundo, como sucedió con la Reforma. El pensamiento de los reformadores con la Biblia abierta cambió el significado del hombre y la mayordomía de éste sobre su creador y su creación, como vamos a ver dentro de unos momentos. Encontraron verdades escondidas por siglos de verdades escondidas con la Biblia abierta. Encontraron verdades, por ejemplo, que se habían ignorado por mucho tiempo, como la creación de Dios hacía que el hombre asumiera la responsabilidad de esa creación. Dios le lo da. Ustedes pueden ver en Génesis del capítulo 1, en el verso 26 al 19, que dice esto, 26 al 31. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos. Dice: llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Ahora, en el capítulo 2 también hay el versos 19 y 20, dice así: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Pero es interesante, hermanos, que estos textos fueron creídos literalmente por los reformadores y les hizo pensar y les hizo reflexionar. Yo soy creación de Dios, pero Dios me ha dado la responsabilidad de su creación. Yo tengo que ver, entonces, sobre el asunto de los animales, el asunto de los nombres que hay que ponerlos, la ganadería, la zoología, la botánica. Tengo que ver el trabajo de los
las aves de los cielos. Todo esto Dios nos ha dado esa responsabilidad. Ahora, este encuentro con las Escrituras abiertas hizo que la mentalidad cambiara y fue impactantemente revelador para el mundo de aquel entonces de la Reforma. Que claro, hoy día nosotros pensamos, no, esto es así, pero no conocemos cómo se fueron dando los hechos para que tú y yo ahora podamos disfrutar de las diferentes áreas en las cuales nos movemos en el mundo de hoy. A continuación quisiéramos recordar de una manera brevísima, obviamente brevísima, algunas de las cuales creemos que evidencian cómo el poder de la palabra abierta, y estoy reiterando nuevamente esto de la palabra abierta porque tienes que redescubrir tus raíces, hermanos, gracias a la palabra de Dios, pero está abierta. Porque muchos tenemos la palabra de Dios, sí, podemos tener 10 versiones de la Biblia, pero si la palabra no se abre, no pasa nada en tu vida ni en la mía. No hay transformación, no hay reformación en tu vida. La Biblia, para que tenga efecto, como lo tuvo en este entonces, tiene que estar abierta, enseñada. La Biblia tiene que ser transmitida a la mente y al corazón de la persona para que pueda ser cambiada la persona a través del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, estamos hablando este aspecto que cómo la palabra de Dios abierta pudo y puede llevarnos a fronteras ilimitadas combinadas con la fe, la valentía, el coraje y la determinación de hombres y mujeres que toman en serio sus raíces de la fe, como hemos leído el texto de 2 de Timoteo 1:7. Dice la Biblia, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo siempre les digo a los hermanos, ¿hay poder o no hay poder? ¿Hay amor o no hay amor? ¿Hay fuego o no hay fuego? ¿Hay paz o no hay paz? Y los hermanos en la iglesia se ríen, pero yo estoy acentuando una verdad que siempre tenemos que recordar como hijos de Dios, que esos son los beneficios que Dios nos ha dado cuando el Espíritu Santo entró en nosotros y nos reconcilió con Dios. Entonces, algunos lo toman a modo de chiste, pero la verdad, hermanos, es que esa es una verdad que todos los días nosotros tenemos que vivirla como estos hombres lo vivieron. Algunos aportes que trajo la Reforma en beneficio de la humanidad. Yo voy a mencionar 6. No puedo mencionar evidentemente todos los aportes porque, hermanos, es tan riquísimo esto, pero voy a mencionar 6 que podría llamarse que fueron columnas que hicieron los cambios y las razones por qué se hicieron esos cambios para bien de la humanidad. La primera, el primer aporte que benefició a la humanidad fue la visión bíblica sobre la libertad en el ejercicio de la espiritualidad. Antes de la Reforma, el mundo de aquel entonces dependía para desarrollar una vida de devoción y espiritualidad de las directrices que la Iglesia Católica, el sacerdote, el obispo, el papa les designaba y en las cuales muchas eran extrabíblicas y aún podría decir heréticas. Heterodoxas es la palabra correcta, no ortodoxa. Y no tenían ningún fundamento escritural y lo que ésta enseñaba. La famosa y popular frase de Tisser sobre las indulgencias, que fue también una creación de parte del clero, pero para que la indulgencia pudiera ser eficaz tenían que inventar otra doctrina que era la doctrina del lugar llamado el purgatorio. Si no hubiera purgatorio, jamás hubiera habido indulgencia, pero se tuvo que crear el purgatorio donde iban las almas ahí a purgar sus pecados, a reflexionar, a arrepentirse, lo cual no era nada escritural. Entonces de ahí se sacó la idea de poder hacer las indulgencias que tenía que ver que cuando tú pagabas, podías pagar para que un ser querido que supuestamente estaba en el purgatorio, si con el pago que tú hacías, esa persona podría salir del purgatorio donde estaba pasando y viviendo sus condenas. Eso era un invento, porque en la Biblia dice que está establecido que el hombre muere una sola vez y de ahí
No viene purgatorio, viene juicio, dice la palabra de Dios. Y estos señores inventaron todo un sistema para sacarle el dinero a la gente del pueblo, de tal manera que ustedes pueden ver el gran monumental, la iglesia de San Pedro, que está en Roma, que todo el mundo se asombra, se admira de eso, pero desconoce mucha gente que esa catedral fue hecha en base a la mentira y el engaño de las indulgencias que le sacaron a los pobres hombres y mujeres lo poco que tenían. Y este tal Thyssen dijo y decía esta palabra: tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma sale volando del purgatorio. Ese es un clásico ejemplo. No puedo ir más porque es suficiente. Cuando los reformadores empezaron a enseñar la palabra, todo un mundo nuevo de ejercer vida espiritual se les abrió. Por ejemplo, vamos a mencionar algunos de esos 6. No voy a hablar de las 5 solas porque ya el pastor Antonio ya lo explicó excelentemente la semana pasada, pero lo que quiero resaltar es que de las 5 solas se pudo avanzar con reafirmaciones tomadas de la palabra de Dios, que ilustró a la gente sobre la verdad. Por ejemplo, de que en la Biblia nos dice en 2 de Timoteo que había un solo mediador entre Dios y los hombres, y este era Jesucristo, hombre. Qué tremendo esto. Las 5 solas que reafirmaron tomados de la palabra ilustró a la gente sobre este tema. Solo un mediador entre Dios y los hombres. No necesitaba intermediarios, no necesitaba Santa Catalina, no necesitaba al Papa, no necesitaba a nadie que me pudiera auxiliar y ayudar para yo llegar a Dios, porque en la Biblia decía: solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto fue tremendo porque en la Biblia decía bien claro ahí en 1 Timoteo 2:5. En segundo lugar, una de las cosas que se aprendió en la Reforma para la gente fue que una salvación era una salvación gratuita, por fe, no por obras. La gente se agonizaba, se cansaba, se desgastaba tratando de agradar a Dios a través de portarse bien o hacer cosas buenas. Sin embargo, mucha gente quedaba frustrada porque el hecho era real. No podemos nosotros agradar a Dios por obra, porque siempre hay un momento en que nos damos cuenta que hemos fallado, hemos fracasado. Y venía allí la frustración. Pero cuando se abre la Biblia, uno descubre que la salvación era gratuita, no era por obras. Y eso fue el kit de la base de Martín Lutero, que tuvo que enfrentar a todo el clero cuando él dijo que Romanos 1:17 dice: mas el justo por la fe vivirá, no por obras. Tremendo esta enseñanza, hermanos, que nos trajeron los reformadores de la palabra de Dios. La tercera tiene que ver con la comunicación con Dios directa a través de la oración. Se hacían una serie de cosas para poder uno siquiera tratar de que Dios escuche lo que tú les decías. Le encomendaban a los sacerdotes, pagaban incluso para que la petición que uno hacía, el sacerdote fuera intermediario y pudiera hablarle a Dios lo que uno ha querido. Pero cuando los reformadores abrieron la palabra, descubrieron que Mateo en el capítulo 6, y es uno de los pasajes, en el versículo 6 y en el verso 9, la Biblia dice esto: el Señor Jesús dijo: mas tú cuando ores, orar es conversar, no es repetir. Cuando ores, entre tu aposento y cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Tremendo. Y en el verso 9, más todavía impactante, porque ahí habla ya de una oración de intimidad. Vosotros pues oraréis así, y eso lo dijo el Señor Jesús. ¿De dónde salieron los rezos, las repeticiones, los rosarios? Mayormente era por esto. Jesús dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Eso fue una ruptura de mitos y fantasías referente a la conversación con Dios. Tú, donde estás, donde caminas, o estés haciendo tu trabajo, o estés estudiando, puedes tú dirigirte al Padre y directamente hablar con Dios. Esto fue un impacto en la
reforma en la gente del pueblo que sí, yo puedo hablar con Dios. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha enseñado, vosotros pues oraréis así. Qué triste cómo estas verdades se ocultaron por siglos. En cuarto lugar, un verdadero conocimiento de Dios por la revelación bíblica y no por conjeturas e invenciones humanas. En 2 de Timoteo, el capítulo muy conocido, el capítulo 3, versículo 15 al 17, dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto fue tremendo. La Biblia es la que te instruye. ¿Quieres saber de Dios? No tienes que pedirle al cura, al papa o el catecismo. No, la Biblia abierta te enseña y te instruye de Dios. ¿Saben una cosa? En esa época, y como ahora también en muchos casos, la gente tenía un concepto de que Dios era un ser que andaba con una agenda calificándonos y juzgándonos todas las cosas malas que hacíamos para meternos juicios. Y la gente tenía un concepto de miedo y de temor de Dios, no reverente, sino un temor de que Dios los castigue por esto o por lo otro. Claro, porque la medida era que haz obras para agradar a Dios y salvarte. Pero cuando la gente descubre, con la Biblia abierta, de que el Dios que allí se habla era un Dios de amor, con cuerdas humanas te atraje, con cuerdas de amor. Y ese Dios dice que nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Hizo el cambio total de la figura del concepto de Dios. Hay gente que todavía piensa de Dios así, que es un anciano que lo único que hace está para molestarnos, juzgarnos y enjuiciarnos. Cuando en la Biblia lo que presenta son como cartas de amor para la humanidad, donde Dios te da paz, te da consuelo, te aconseja, te instruye para que tú puedas conocerlo a Él, para que tú puedas vivir como Él quiere, para que tú puedas tener lo mejor de Él. Las cartas de amor. Ya no necesitabas que alguien te instruyera con conjeturas, inventando cosas acerca de Dios. La misma palabra ahora te enseñaba acerca de Dios. En quinto lugar, enseñanza y predicación de la palabra y el evangelio a toda la gente y por toda la gente. La evangelización estaba exclusivamente referida al clero. Nadie podía hablarle a otro de Cristo y debería haberlo hecho. Pero sin embargo, la Biblia nos dice que la palabra de Dios tiene que ser predicada en todo lugar. Jesús dijo: id y predicar este evangelio a toda criatura. Pablo, en 2 de Timoteo, dice: a fin de que el hombre de Dios pueda ser preparado para toda obra, dice. Y la Biblia nos dice que la palabra de Dios debe ser predicada. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 4:2, predica la palabra, y con un fuerte acento, como un mandato, que esto es algo vital para tu vida. Que la predicación sea como tu respirar. Ese impactó a la gente. Quiere decir que yo puedo hablarle a otros del evangelio también. No necesito usar hábitos, no necesito estar en una posición de santo perfecto, sino que la Biblia me dice que debo predicar la palabra. La mentalidad del pueblo cambió y la gente empezó a compartir el evangelio a otros. Y esa gente que compartió el evangelio a otros, entonces empezó a diseminar el evangelio por todo pueblo, nación y continente. Y fue así como el evangelio fue nuevamente entregado al pueblo, al vulgo, como dicen algunos. Y por último, en este punto, un servicio a Dios como cristiano sin ser necesariamente sacerdote, clérigo o religioso, haciendo también a través del servicio al prójimo. O sea, el creyente puede servir a Dios, no tiene que ser llamado a ser un sacerdote o un clérigo, sino que yo, con mi familia, puedo servir a Dios. Empezaron a leer lo de que Josué dijo: yo y mi casa serviremos
a Jehová nuestro Dios. Empezaron a investigar en la palabra a fin de que el hombre, ya lo he dicho, de Dios preparado para toda buena obra. O sea que yo puedo servirle a Dios así como soy, si lo he aceptado como Señor. Sí. ¡Wow! Eso cambió el panorama. El laicado empezó a asumir responsabilidades. Bueno, el término laicado, ¿no?, es para hacer la diferencia en el término clerical. Pero estoy hablando de la gente común y corriente. ¿Podía servir a Dios? ¡Claro que sí! Porque la gente cuando conoció a Dios lo amaba, se enamoró de Dios y quería. ¿Qué es lo que uno hace cuando está enamorado? Quiere darle todo al novio, a la novia, quiere agradarle. Eso es lo que pasa con el creyente, y esa gente empezó enamorada de Dios a servirle a Dios, a servirle a través del prójimo, a través de fundaciones y ministerios para cuidar a los niños. Fue una cosa tremenda, revolucionaria. Ahora, quiero ir al segundo punto de cómo esta bendición de aportes benefició a la humanidad. Y esto tiene que ver con la visión bíblica del trabajo. Nuestros reformadores y todas las naciones que asumieron la reforma creyeron totalmente que en la Biblia enseñaba sobre el trabajo, y lo que enseñaba del trabajo era de bendición dada por Dios, y esto era antes de la caída y no una maldición, porque en ese entonces se enseñaba que lamentablemente tenemos que trabajar porque fuimos maldecidos por el pecado, pero ese fue un concepto totalmente equivocado. Cuando la Biblia se abre, la Biblia muestra que el trabajo es santificado porque es bendecido por Dios, todo trabajo. Eso cambió la mentalidad de la pobreza incluso de la gente. ¿Por qué? Se creía y se enseñaba que el trabajo santo y espiritual solo era ejercido por el clero y cualquier otro trabajo secular era un mal necesario. Fue la reforma que santificó por igual tanto el trabajo en ambos. El pensamiento de trabajos más dignos y menos dignos se destruyó cuando la gente aprendió que en la Biblia enseñaba que el Maestro Jesús tuvo por oficio la carpintería, y el gran apóstol Pablo hacía carpas, y en consonancia con el Antiguo Testamento, Adán fue dirigido por Dios y le dio la responsabilidad de labrar la tierra antes de su caída. Ya hemos leído ese texto de Génesis 1:26. Ahora, esto provocó un tremendo cambio en la mente y concepto de la gente sobre el trabajo, y se dio el inicio de mucha productividad y mucho dinero en estos pueblos a través de lo que era la agricultura, la ganadería, construcción y otros rubros, hermanos, cantidad de rubros que, modernizándose, produciendo más trabajo, fueron avanzando y prosperando. Por ejemplo, esa verdad fue interesante, reafirmada por un estudio sociológico que se hizo sobre los evangélicos, y se concluyó que toda persona que aceptaba a Cristo y se hacía creyente están de un nivel social muy bajo, muy humilde. Estaba comprobado y se ha comprobado que la generación siguiente de esos evangélicos sube un nivel social a clase media, y los de clase media suben un nivel social alto y elevado. Manuel Marsal, un sacerdote limeño, hizo un estudio en la Universidad Católica haciendo referencia a sus conclusiones que él había sacado al Agustino. Y en el Agustino hizo estudios de migraciones de provincia y tomó su atención justamente en una congregación evangélica, la Alianza Cristiana Misionera del Agustino. Y es allí donde él concluye que la mayoría de la gente que venía de provincia, que había estado chachando coca, alcohol y borrachos, y se gastaba la plata en borracheras y fiestas, dice Marsal que de pronto, cuando entregaron su vida a Jesucristo, su vida cambió. Empezaron a trabajar, empezaron a amar a su familia, empezaron a cuidar a su familia, empezaron a preocuparse por el futuro de sus hijos. Y ha ido, dice él, en ascendencia la prosperidad de los miembros de la iglesia del Agustino. Estoy hablando de los años
80, 81, ¿no? Pero es un estudio muy significativo porque nos habla una verdad que los reformadores la vieron, la practicaron. Hace poco, en los 90, puedo hacer una pequeña ilustración acerca del pueblo de Abolonga en Centroamérica, un pueblo que era un pueblo tristemente sin futuro, donde la mayoría de la gente estaba enviciado con drogas y con el alcohol. No había prosperidad en ellos, no había avance en ellos. Un borrachito se convirtió y este borrachito entregó su vida a Jesús y su vida cambió su perspectiva del trabajo, cambió su perspectiva sobre su familia y empezó él a cambiar y su condición social empezó a cambiar. Empezó a trabajar, ya no más alcohol, ya no más dinero botado, sino que invirtió bien el dinero en su familia. Esto impactó a muchos vecinos y él empezó a predicarles el evangelio. Hermanos, el testimonio de la oración y la prosperidad de este pueblo es impactante. ¿Por qué? Porque hoy día Abolonga es un centro de exportación de frutas, verduras. Milagrosamente, después, cuando el pueblo, casi todo el pueblo entero aceptó a Jesucristo, empezaron a haber bendiciones a través de la agricultura. Y hasta hoy día es sorprendente que salen frutas, unas papayas que miden medio metro, mangos que son también de 45, 60 centímetros, no metros, verduras, apios que tienen medio metro, calabazas que son, estos sí son de anchos, son un radio de 2 metros, enormes. Ustedes tienen que ver un video que hay y habla acerca de esto. ¿Por qué? Porque se estaba acentuando esta verdad que los reformadores enseñaron basados en la palabra de Dios. Continúo, la tercera, visión bíblica de las finanzas. No puedo hablar acerca del trabajo si no hablo también de la manera como se trabajó con las finanzas. Así como la reforma marcó tremenda diferencia en el trabajo, también en las finanzas lo hizo. Hizo un tremendo cambio para beneficio y avances económicos con los pueblos, descubriendo que el crédito, por ejemplo, se podía usar sin pecar y con su trabajo podían hacer un buen uso de ellos, pagando esos créditos con su trabajo para prosperar. En la Biblia no arremetía nada contra el buen uso de los créditos, pero el concepto de que era malo fue tomado por la Iglesia católica de la línea de Aristóteles, o sea, griega, que arremetió contra los créditos y préstamos, y esto lo asumió como parte del cristianismo, la Iglesia católica, y sobre todo el que metió esa idea fue el famoso Tomás de Aquino. Pero se descubrió en la Reforma que no había ni un solo texto en la Biblia que condenara este lado de las finanzas, y más bien los textos sobre la buena mayordomía de los bienes ilustró muchísimo para que la gente pudiera administrar y usar ahorros para que empezara a trabajar en grandes proyectos con los créditos. Por eso es que Europa, los países que tomaron la reforma, prosperaron de una manera increíble hasta el día de hoy. Lugares que no se pensaba que podría hacerse algo, hoy día, hermanos, son países con una prosperidad increíble. Visión bíblica de la educación, en cuarto lugar. En estos tiempos la ignorancia y el analfabetismo campeaba. En aquel entonces se podía ser piadoso o santo y también ser analfabeta como algo normal a la misma vez. Por lo contrario, los reformadores vieron indispensable educar a la gente porque el saber leer y escribir permitía al pueblo leer la palabra en su idioma y conocer la verdad bíblica, que hizo que mucha gente la conociera y también desarrollara criterio propio para conocer otros estudios. Basados en el texto de 2 de Timoteo, por ejemplo, en el capítulo 3, versos 14 y 17, que ya hemos hablado, allí se habla de las escrituras, se habla acerca de la necesidad de leer la escritura, la palabra. Y otro texto, por ejemplo, es también en Timoteo, el capítulo 4, verso 13, donde dice: ocúpate en la lectura, la
la escritura, la enseñanza, la exhortación, ocúpate. Entonces la gente, ay caray, dice acá que debemos ocuparnos en lo que es la lectura, leer. Hermanos, hay gente lamentablemente en la iglesia que solamente abre páginas de revistas como Condorito o empiezan un libro y no lo terminan nunca y pasan los años y se han leído, en 5 años se han leído 3 libros completos. La palabra de Dios es bien clara a hablarnos de que debemos ocuparnos en lo que es la lectura, ocuparnos en ilustrarnos, ocuparnos en entender, conocer, por ejemplo, la cultura en la cual estamos viviendo, dar razón, defensa de nuestra fe. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer si no nos ocupamos, no tomamos tiempos en lo que es la lectura, ¿no? En lo que es conocer? Entonces, aquí los reformadores impulsaron la educación. En 1536 se estableció la primera escuela pública en la Ginebra protestante. Y 10 años después se hizo obligatorio para todos los niños de condición rural que fueran a la escuela. Esto empezó en Escocia y se diseminó por toda Europa protestante. Algunos años después se abrieron escuelas y universidades con personal pagado. No quiere decir que recién las universidades empezaron, no. Ya había universidades, pero estas universidades, las características eran que empezaron como centros teológicos y empezaron a tomar los diferentes tipos de ciencia que vamos a hablar dentro de un momento. Y a fines del siglo XVI, al finales, el índice de analfabetismo de la Europa protestante era casi nula. Y se fundaron universidades en Europa y en América en 1600 y universidades que hoy día muchos no saben o ignoran o no quieren saber, pero universidades que son prestigiosísimas hoy en día, que es bien difícil entrar, fueron fundadas por cristianos. ¿Y saben qué cristianos fueron? Cristianos de la línea de los puritanos. La Universidad de Harvard, Yale, Princeton y otras más fueron universidades que fueron fundadas por puritanos, cristianos. Voy corriendo. Visión bíblica de la ciencia, en 5º lugar. El historiador español Antonio Tobar dijo que en 1550 se acabó la ciencia en la prestigiosa Universidad de Salamanca de España. Dejaron de comprar libros porque venían los inquisidores y los quemaban y prohibían la lectura de muchos libros, y esto por casi 3 siglos. Qué triste esto. En el caso de los reformadores sucedía lo contrario. Vieron textos como 1 Tesalonicenses 5:21, donde dice escudriñarlo todo, retener lo bueno, y Timoteo 4:13, ya les he dicho, ocúpate en la lectura. El descubrimiento de los libros de Salomón, el Proverbios, el Cantar, el Eclesiastés, libros que hacían insistentes referencias para estudiar la naturaleza, el cosmos y a la vez el Génesis mismo y sus observaciones, y el aval de parte de Dios al dominio del hombre sobre la creación, permitió que los reformadores se emancipasen de la ignorancia e influencia del escolasticismo católico. Esto permitió que se abrieran nuevos horizontes para la ciencia, la medicina, las matemáticas y otras que trajeron un avance para el mundo moderno tremendo, ¿no? Ahora, y quiero terminar ahora con la última, el último aporte que nos ha beneficiado. Este tiene que ser, y tenemos que entenderlo con claridad esto, mis hermanos, la visión bíblica de la ley. La ley. En el tiempo cuando la reforma se inicia, las leyes tenían 2 enfoques. El primero tenía que ver con toda la autoridad que tenía que estar sometida a las leyes o los códigos que en ese entonces eran los códigos romanos. El segundo enfoque era que todas las leyes tenían que ser sometidas a la institución del primado, quien establecía su superioridad por encima de las leyes. En este caso, la segunda opción es la que se daba. El papado estaba por encima de las leyes sin ser cuestionado. Fue Calvino, el reformador Calvino, quien insistió y afirmó que la Biblia tenía primacía y mayor autoridad. Por lo tanto, si una persona o institución se apartaba de ella, carecía de legitimidad.
La Reforma optó por la primera visión y por el contrario, el Papa quería una iglesia con una excepción legalizada, o sea, no se podía llevar a los clérigos a juicio por cualquier delito o abuso que cometieran. La Reforma cambió eso en base a texto como para lo que dice en la Biblia, para Dios no hay excepción de personas. Ahí está en la Biblia, en el libro de Hechos 10:34, Romanos 2:11, Gálatas 2:6. No hay excepción para Dios de personas. Las naciones en que triunfó la Reforma admitieron esta verdad. Y escúcheme bien esto, mis hermanos. Admitieron la supremacía de la ley basados en la palabra. Y muchas de estas naciones basaron su constitución en leyes de la Biblia. Y aunque ahora muchos no quieren reconocer, hace 15 años en Estados Unidos el Congreso quiso erradicar todo los textos que se basan en la Biblia, en su constitución. Se hizo un estudio, duró varios meses y descubrieron que si alteraban, si quitaran todo lo que eran los principios bíblicos de la Constitución americana, se quedaban sin constitución. Imagínense ustedes, porque estaba basado básicamente en la palabra de Dios. Texto bíblico como Hechos 10:34 o Romanos 2:11 y Gálatas 2:6 son textos donde nos hablan la condición del ser humano. Ahí nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto caló en el corazón, en la mente de los reformadores, y ellos, su pensamiento fue este. Ellos gestaron el fundamento de la ley, que fueron 3, que hoy se los considera como el corazón de la democracia, reconociendo a la luz de la Biblia que el hombre es malo por naturaleza. Su naturaleza está corrompida por el pecado y poder absoluto corrompe absolutamente. Es por ello por lo que se desarrolló estos 3 aspectos, y acuérdense bien de esto. Bueno, lo saben muy bien los hermanos. 1, la supremacía de la ley. Nadie está por encima de la ley. La ley está para cuidar, guardar, proteger los derechos de los individuos, de las personas, de unos contra otros. La segunda cosa, el poder no puede ser ilimitado, el poder es limitado. Por eso es que se hicieron los poderes, poder judicial, poder legislativo y poder, ¿qué más? El poder ejecutivo. Entonces, ¿por qué? A razón de que la enseñanza bíblica era que el poder absoluto puede dañar a una persona y hacer tanto daño. Y la historia ha corroborado esto. Napoleón, Hitler, ¿no? En la Rusia también. En fin, todo poder que tiene la autoridad a una sola persona hace destrozo y medio. Por eso el poder limitado. Y por último, se hizo esa separación de poderes. No va a haber uno que tenga todo el poder. De aquí vamos a dividirlo en 3 o 4 poderes para que esto pueda ser llevado y consultado y acordar. Todos estos textos se fundaron en base a la palabra y está abierta. Conclusión. Es importante entender que la mayoría de los aportes que la Reforma legó no fueron ni pretendieron ser originales ni innovadores. Esto nace y se creó este gran paradigma porque se aplicó lo que ya estaba en la Biblia y es de beneficio para nuestra era moderna y ahora posmoderna. Y no hace justicia este breve informe de lo que la Reforma llegó a alcanzar para bendecirnos a todos nosotros. Tiempo nos faltaría para hablar acerca de la abolición de la esclavitud, derechos y protección de la mujer y el niño, la sacralidad y dignidad de la vida humana, las leyes contra el racismo y muchas otras cosas más en bien de la humanidad. Estos reformadores fueron contundentes en enseñar e influenciar con la palabra a la humanidad, que ha repercutido hasta el día de hoy, mis amados hermanos. Pero ¿saben qué? Quiero terminar con esta reflexión. Lo más triste en el día de hoy es que tenemos una iglesia que parece que ha olvidado su herencia, sus raíces y todo el sacrificio que estos reformadores hicieron. Y por supuesto, han olvidado el gran sacrificio de Jesús en la cruz por amor a nosotros y para nuestra salvación. Hoy día la iglesia es una iglesia, no digo todo, pero hay iglesias que
que se preocupan por cualquier cosa, menos por la identidad que nos enseñaron los reformadores a través de la Biblia. Ellos lucharon y dieron su vida para que tú y yo pudiéramos gozar de libertad y la libertad de tener la Biblia abierta. Si realmente abrimos la Biblia como se debe, estoy seguro de que sucederían grandes cosas, grandes cambios y maravillas en su vida, en tu vida, en mi vida, en tu familia, en tu entorno, en tu sociedad. 2 preguntas para terminar. ¿El efecto de la palabra abierta está provocando reformas en tu vida? ¿Ves que hay cambios en ti? Cuando abres la Biblia y Dios te habla, inmediatamente notas que ha hecho un cambio en tu mente y en tu corazón para obedecer a Dios. La segunda pregunta, la palabra abierta, ¿qué debería en mi vida y en tu vida cambiar? En mi vida, en mi familia, en nuestro matrimonio, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad. ¿Sabes qué cosa Dios te está diciendo constantemente que debes cambiar y no le estás haciendo caso al Señor? Amigo, tú que estás escuchando en esta mañana también, yo te invito a que tú consideres lo que aquí se está hablando. Dios puede cambiar tu vida, puede reformar tu vida. El hecho de que Jesús estaba en la cruz, Él estaba muriendo por tus pecados y mis pecados, perdonándonos. Y lo único que Él pide en la Biblia es que tú entregues tu vida a Él, lo reconozcas, pida perdón y lo acepte como Señor y Salvador. Si ese es el caso tuyo, yo te invito a que hagas una pequeña oración que voy a hacer en estos momentos. Y hazla, sígueme, o si no, haz tu propia oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo reconozco que necesito de ti. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento y quiero empezar una vida nueva, transformada, reformada por tu Espíritu y por tu palabra. Ayúdame, Señor, a hacerlo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Y por favor no olvides de suscribirte en este canal y darle like si te gustó el video. Y compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y el mundo entero. Que Dios te bendiga.